Los gritos de doña Silvana quebraron la quietud de la iglesia como un trueno en plena madrugada. Nadie acudió a rescatarla. El padre Severino, el mismo que repartía hostias cada domingo, la sujetaba contra el altar mientras ella imploraba a un Dios que parecía guardar silencio esa noche. Sobre ellos, el crucifijo de madera permanecía inmóvil, testigo incómodo de lo que estaba ocurriendo en su propia casa sagrada. Bocina, estás escuchando Voces del Norte. Antes de comenzar con esta historia real y oscura, dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y no olvides dejar tu like para que sigamos trayéndote más relatos como este. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que ocurrió. 3 meses antes de aquella noche, en un pequeño pueblo del norte de Sonora, el ambiente parecía rutinario. Era un lugar de calles polvorientas, de casas hechas con esfuerzo y de un ritmo de vida que todavía no había sido alterado por los vientos de la revolución. Allí vivía doña Silvana Morales, una mujer de 69 años conocida por todos en la comunidad. Su vida estaba marcada por 2 cosas, el trabajo duro y la fe. Desde que enviudó, había sacado adelante a sus 2 hijos, Ramón y Jesús, con esa fortaleza que caracteriza a las mujeres del desierto. No era rica, pero su reputación estaba cimentada en su honestidad y su entrega. Tejía rebozos para vender en el mercado, cultivaba un pequeño huerto y a pesar de sus rodillas gastadas, se arrodillaba cada madrugada para rezar el rosario. La fe de doña Silvana no era superficial. Se trataba de una devoción profunda, el tipo de religiosidad que no se tambalea con el tiempo. Su rosario de cuentas desgastadas la acompañaba a todas partes, y sus oraciones eran tan constantes que muchos en el pueblo decían que ella mantenía encendida la llama espiritual de la comunidad. La iglesia del pueblo, hecha de adobe y con techo de vigas, era su refugio. Para ella, no había catedral en la capital que pudiera compararse con ese lugar sencillo pero sagrado. Allí oficiaba misa el padre Severino Castellanos, un hombre de 46 años que proyectaba autoridad desde el púlpito. Su voz era potente, sus sermones hablaban de misericordia y perdón, y su sonrisa parecía la de un hombre confiable. Pero quienes convivían de cerca con él sabían que había algo inquietante detrás de esa apariencia. Aunque sus labios sonreían, sus ojos nunca lo hacían. Muchas mujeres del pueblo bajaban la mirada cuando él pasaba, sintiendo un malestar difícil de explicar. En público lo llamaban siervo de Dios, pero en privado algunos murmuraban, ese hombre es un lobo con sotana. El problema era que en aquel pueblo, la palabra del padre tenía casi el mismo peso que la ley del alcalde. Denunciarlo era impensable. La gente del desierto sabía guardar silencios, sabía callar verdades para sobrevivir, como se guarda agua en épocas de sequía. Pero los secretos, por más que se intenten enterrar, siempre encuentran la forma de salir a la luz. La ocasión llegó en marzo de 1914, bajo una luna llena que iluminaba con fuerza la tierra árida de Sonora. El Viernes Santo amaneció con un calor inusual, un sol tan implacable que hasta los animales buscaban refugio. Ese día, como cada año, doña Silvana se preparó para asistir a las oraciones nocturnas en la iglesia. Era tradición que las mujeres más devotas velaran una parte de la noche, acompañando simbólicamente a Cristo en su agonía. Lo que nadie imaginaba era que esa vigilia se convertiría en el escenario de un hecho que marcaría para siempre la historia del pueblo. Los dedos arrugados de doña Silvana acariciaban una a una las cuentas de su rosario. El día se extinguía detrás de los cerros y, con él, la calma aparente del pueblo. La luna apareció temprano, grande y amarilla, iluminando el sendero de tierra que conectaba su humilde casa con la iglesia. Para los vecinos, esa caminata era rutina en Semana Santa. Para ella, era un acto de fe que repetía desde hacía décadas. Silvana se colocó el rebozo negro que había usado en el entierro de su marido 20 años atrás. No era un simple pedazo de tela. Para ella representaba memoria, luto y resistencia. Ajustó sus huaraches de cuero y avanzó con paso firme. Cada pisada levantaba pequeñas nubes de polvo que se disolvían en el aire seco del desierto. El pueblo estaba en silencio. Apenas algunas velas encendidas en las ventanas recordaban que la gente, puertas adentro, también se preparaba para la vigilia. Nadie sospechaba lo que esa noche ocurriría. La iglesia permanecía con la puerta entreabierta. Por la rendija escapaba una luz cálida de velas que invitaba a entrar. Cuando Silvana empujó el portón de madera, este se abrió lentamente, produciendo un crujido que resonó en la nave vacía. Dentro, el aire estaba impregnado con olor a copal y cera derretida. Las velas proyectaban sombras que parecían moverse por sí solas, alargando figuras en las paredes encaladas.
En los altares colgaban imágenes de santos y vírgenes, testigos silenciosos de todo lo que ocurría allí dentro. El padre Severino Castellanos estaba presente, como cada Viernes Santo. Vestía su sotana impecable y parecía concentrado en ordenar los ornamentos para la misa del día siguiente. Su aspecto era pulcro, su voz melosa, la misma que siempre lograba tranquilizar a los feligreses. Cuando vio entrar a Silvana, le dedicó un saludo que sonó amable pero extraño. «Buenas noches tenga usted, hija de Dios». Doña Silvana respondió con un leve asentimiento y se arrodilló frente al crucifijo central. Sus labios comenzaron a recitar el Padre Nuestro en silencio, pero mientras se concentraba en su oración, algo en el ambiente cambió. No fue el viento, ni el crujir de las vigas. Fue la forma en que los pasos del padre Severino comenzaron a resonar en el templo vacío. El sacerdote se acercó despacio, diciendo que iba a buscar agua bendita para darle la bendición nocturna. Sus movimientos parecían normales, pero sus manos transmitían otra cosa, una inquietud extraña, nerviosa, como si se estuvieran preparando para algo que no tenía que ver con un ritual religioso. Cuando regresó, lo hizo con una mirada diferente. Los ojos que antes transmitían una falsa compasión ahora mostraban otra cosa: deseo, hambre, una oscuridad que nada tenía que ver con Dios. «La señora es una sierva tan fiel», murmuró mientras empujaba la puerta hasta cerrarla por completo. El sonido del cerrojo encajando fue claro, metálico, y en el eco del templo sonó como una sentencia. Afuera, el viento comenzó a golpear con fuerza las ventanas, como si quisiera advertir lo que estaba por suceder. Dentro, las velas del altar temblaron violentamente y una de ellas se apagó, dejando un rincón del templo sumido en penumbras. Doña Silvana sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Quiso atribuirlo al frío del desierto, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. El padre Severino se acercaba con paso lento, y en cada movimiento quedaba más claro que lo que él buscaba esa noche no era dar una bendición. «Usted es muy bondadoso, padre», respondió Silvana bajando la mirada, con la modestia que le habían enseñado desde niña. Era una mujer de otra época, cuando se esperaba que las mujeres no cuestionaran a los hombres de Dios. Pero en ese instante algo cambió. El sacerdote se inclinó hacia ella, demasiado cerca. El perfume habitual de incienso había desaparecido. En su lugar, un olor fuerte, animal, invadió el aire. Un hedor parecido al de un coyote en celo. Sus manos tocaron el hombro de Silvana. Estaban húmedas, calientes y temblorosas. No era el gesto de un pastor espiritual, sino el de un hombre dominado por impulsos oscuros. «Usted no sabe lo difícil que es», susurró Severino, con una respiración pesada. «Ser un hombre de Dios, y seguir siendo hombre». El corazón de doña Silvana se aceleró como tambor en fiesta de pueblo. Trató de retroceder, pero sus pies parecían clavados en el suelo de tierra. La expresión del sacerdote ya no era la de un guía religioso, era la de un depredador frente a su presa. Lo que sucedió después ocurrió con la brutalidad de un relámpago y la lentitud del goteo de una vela derritiéndose. Las manos que solían bendecir el pan y el vino se convirtieron en garras. La voz que tantas veces había predicado sobre misericordia, ahora era ronca, gutural. Afuera, el viento comenzó a aullar como un animal herido. Una ráfaga apagó de golpe todas las velas, y la iglesia quedó sumida en una oscuridad sofocante. En el pueblo, los perros ladraban frenéticamente, pero nadie se levantó a investigar. Era Viernes Santo, y la gente sabía que había puertas que era mejor no abrir, y gritos que era mejor no escuchar. Cuando doña Silvana por fin salió de la iglesia, el amanecer ya clareaba el horizonte. Caminaba despacio, arrastrando los pies, con el rebozo negro desgarrado y los hombros encogidos. No derramó lágrimas. Era como si se le hubieran secado para siempre. El sol naciente pintó el cielo de rojo, un rojo que parecía anunciar desgracia. Al llegar a su casa, vio a sus hijos aún dormidos, ignorantes del infierno que acababa de vivir su madre. Se miró las manos, aquellas manos que habían tejido, rezado y trabajado toda una vida, ahora temblaban sin control. Entendió que nunca volvería a ser la misma. Y lo peor, sabía que nadie le creería. En un pueblo donde la palabra del Padre era ley divina, acusarlo equivalía a desafiar a Dios. ¿Quién escucharía a una anciana contra el sacerdote que tenía el poder del altar y del púlpito? Su voz sería apenas un susurro perdido en el viento. Pero el desierto tiene oídos. Y esa noche hubo un testigo silencioso. Don Aurelio, el viejo cuidador de los animales de la iglesia,
No dormía porque una de sus cabras estaba pariendo. Desde el corral vio a Silvana entrar con paso firme y salir horas después tambaleándose, con el rebozo rasgado y la mirada perdida. Esa imagen lo persiguió durante días. Don Aurelio no era un hombre de hablar mucho. Su vida había transcurrido entre bestias y soledad, pero tenía un corazón noble, y lo que había visto no lo dejaba en paz. Comenzó a notar el cambio en Silvana, cómo evitaba pisar la iglesia, cómo temblaba si el padre pasaba cerca, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas sin razón aparente. Una noche sin luna, cuando hasta los grillos guardaban silencio, tomó un pedazo de papel amarillento y un lápiz gastado. No sabía escribir bien, apenas las letras de su nombre, pero con esfuerzo trazó las palabras que ardían en su pecho. El padre Severino le hizo mal a doña Silvana en la iglesia la noche del Viernes Santo. Ella llora en secreto y no lo dice a nadie. Alguien tiene que hacer justicia. La carta era simple, escrita con torpeza, pero el mensaje era tan claro como un disparo en la madrugada. Don Aurelio dobló el papel, lo selló con cera de abeja y se lo entregó a un arriero que partía rumbo a Chihuahua. Ese pequeño acto, hecho en silencio y con manos temblorosas, sería la chispa que encendería una cadena de acontecimientos que nadie en el pueblo olvidaría jamás. «Entréguele esto a quien pueda hacer justicia», pidió don Aurelio al arriero, con los ojos firmes, llenos de una determinación que jamás había mostrado. El arriero, hombre curtido en caminos y desiertos, entendió sin más palabras el peso de aquella misión. En esos años de revolución, cuando el gobierno federal se tambaleaba y el norte ardía bajo la sombra de un nombre, todos sabían a quién debía llegar ese mensaje: Francisco Villa. El trayecto no fue corto. La carta emprendió un viaje de casi un mes, pasando de mano en mano, primero de arriero a comerciante, luego a un vaquero, después a un soldado revolucionario. Cada vez que alguien la abría para leerla, el efecto era el mismo: un escalofrío en la espalda y un silencio cargado de respeto. Nadie se atrevía a romper la cadena. Todos entendían que aquel papel era más que tinta y palabras mal escritas. Era un reclamo de justicia. La misiva recorrió veredas polvorientas, cruzó ríos secos y atravesó montañas rocosas, hasta que finalmente llegó a un campamento escondido en la sierra de Chihuahua. Allí descansaba Francisco Villa, el centauro del norte, junto a sus dorados, tras una larga persecución de las tropas federales. Cuando le entregaron la carta, Villa la sostuvo en sus manos morenas durante unos segundos, como si pudiera leer el contenido solo por el peso del papel. No sabía leer. Como muchos hombres de campo de su época, nunca había tenido esa oportunidad. «Fierro, léamela», ordenó con voz seca. Rodolfo Fierro, su lugarteniente, un hombre temido por su frialdad en la guerra, había aprendido las letras antes de unirse a la revolución. Abrió la carta y empezó a leer en voz alta, de manera que todo el campamento escuchara. El silencio se hizo absoluto. Solo se oía la voz de Fierro, clara y firme, narrando lo que había sucedido aquella noche de Viernes Santo en la iglesia del pueblo. A medida que las palabras avanzaban, el rostro de Villa se transformaba. Sus ojos, usualmente encendidos como brasas de fogata, se oscurecieron hasta volverse tormenta. Su mandíbula se endureció, y sus manos, las mismas que empuñaban con firmeza las riendas y la pistola, temblaron apenas, un detalle que sus hombres notaron con inquietud. Cuando Fierro terminó de leer, nadie habló. El campamento entero quedó sumido en un silencio tan denso que parecía cortarse con machete. Los dorados, hombres acostumbrados a la violencia, intuyeron que algo muy grande estaba por suceder. Villa se levantó despacio. Su sombrero de ala ancha proyectó una sombra larga sobre el suelo pedregoso. Miró el horizonte, donde el sol teñía de rojo las montañas, y con una voz baja, casi un murmullo, pronunció una frase que heló la sangre de todos. «Mujero, no se toca». En su código de honor, heredado desde su infancia en las haciendas de Durango, había muchas reglas, pero una de ellas era inviolable: tocar a una mujer indefensa era imperdonable, y hacerlo dentro de una iglesia, contra una anciana devota, era traicionar no solo a la fe, sino al propio orden del norte. María Luz Corral, su mujer, estaba a un lado cosiendo una camisa. Levantó la vista y lo observó con una mezcla de respeto y temor. Ella sabía perfectamente lo que significaban esas palabras. «¿Va a hacer guerra, Francisco?», preguntó con calma, aunque conocía la respuesta. Villa no contestó de inmediato. Siguió mirando hacia las montañas recortadas como dientes contra el cielo. Finalmente habló, con una frialdad que estremeció a todos. «No es guerra, María Luz.
Es justicia. Esa noche, mientras la tropa dormía bajo el manto de estrellas, Villa permaneció despierto. Tenía la pistola en la mano y la afilaba con una piedra. El sonido metálico se repetía como un presagio, resonando en la oscuridad del cañón. De vez en cuando levantaba la vista hacia la carta, ahora manchada de sudor y pólvora, como si quisiera grabar cada palabra en su memoria. No era solo rabia, era algo más profundo. Para Villa, lo que había leído no era un pecado común, era una ofensa al código no escrito que sostenía la vida del norte, un insulto a la dignidad de los hombres de honor. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron el campamento, Villa ya estaba vestido. Camisa blanca impecable, pantalón de montar, botas de cuero y su pistola al cinto. Los dorados sabían lo que significaba. Cuando el general se vestía así, era porque alguien iba a pagar con sangre. «Preparen los caballos», ordenó Villa mientras guardaba la carta en el bolsillo del pecho, cerca del corazón. «Hoy vamos a visitar a un padre que se olvidó de que Dios lo está viendo todo». Su caballo 7 leguas ya estaba ensillado, nervioso, pateando el suelo como si también supiera que era día de ajustar cuentas. Alrededor, 20 jinetes aguardaban en silencio, los mejores dorados, hombres que habían cabalgado junto a Villa desde los primeros días de la revolución. Ninguno preguntó a dónde iban, todos lo sabían. El destino era el pueblo de Doña Silvana, a 2 jornadas de cabalgata si no paraban a descansar. Mientras tanto, en el pueblo, la vida parecía seguir su curso. El padre Severino daba misa con voz cansada, doña Silvana permanecía en casa, evitando las miradas inquisitivas de los vecinos, y don Aurelio seguía su trabajo en el corral, silencioso como siempre. Nadie sospechaba que en el horizonte se estaba gestando una tormenta, pero el desierto tiene sus maneras de anunciar lo inevitable. Antes de que los jinetes aparecieran, los rumores llegaron primero. Un vaquero aseguró haber visto levantar polvo en dirección al río seco, como si un ejército se acercara. Una vendedora ambulante juró que los pájaros habían cambiado de rumbo, huyendo hacia el sur. Y esa misma noche, los perros comenzaron a aullar sin descanso, con los ojos brillando en la oscuridad como carbones encendidos. La gente, siguiendo un instinto antiguo, se encerró temprano en sus casas, sin saber exactamente por qué. A 2 kilómetros del pueblo, Villa y sus hombres hicieron un alto. Encendieron fogatas pequeñas, lo justo para calentar café. Nadie hablaba demasiado. Villa no dormía. Sentado sobre una roca, miraba el cielo estrellado como si buscara una señal divina. A su lado, la carta de don Aurelio reposaba bajo la luz de la luna. Aquellas palabras, torpemente escritas, esperaban convertirse en acción. En el silencio, casi podía escucharse el eco de una promesa: la justicia será hecha. El amanecer trajo un aire extraño. Desde las primeras horas, el pueblo estaba envuelto en una tensión densa, como algodón mojado. Las amas de casa notaron que el café tardaba más en hervir. Los animales estaban inquietos, cabras acorraladas, gallinas calladas, perros que se escondían bajo los portales. Incluso el gallo no cantó. Doña Silvana despertó antes de lo acostumbrado, con el corazón golpeándole el pecho. Quiso rezar, pero las palabras no llegaban, solo un silencio hueco llenaba su alma. En la sacristía, el padre Severino se preparaba para la misa con movimientos lentos, pesados, como si cargara una piedra invisible. Sus ojos enrojecidos lo delataban, no había dormido en toda la noche. Don Aurelio fue el primero en escuchar lo inevitable. Al salir a alimentar las cabras, oyó un sonido lejano que le heló la sangre, el tropel de caballos aproximándose desde la dirección del río. En la plaza, los hombres acostumbraban reunirse a tomar café, pero ese día el silencio los dominaba. Nadie decía nada, aunque todos compartían el mismo presentimiento. El viejo don Macedonio, con más de 80 años, olfateó el aire y se levantó bruscamente de la mesa. «Ya es hora de guardar las cosas buenas bajo la tierra», dijo con voz ronca. Nadie preguntó qué significaba. Todos entendieron. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, un viento seco sopló desde el este. Arrastraba polvo y un olor metálico, como de sangre vieja. Las madres llamaron a sus hijos para meterlos a casa. Las puertas se cerraron, las ventanas se atrancaron. El pueblo entero quedó en silencio, esperando la llegada del hombre que venía del norte. Dentro de la iglesia, el padre Severino finalmente comprendió que no había escondite posible. Con pasos torpes salió al atrio, el breviario aún en las manos,
los ojos huidizos buscando un milagro que no llegaría. La luna lo iluminaba de frente, pálido como hostia consagrada. Villa lo esperó inmóvil, las manos cruzadas sobre el cinturón. Cuando el sacerdote intentó hablar, su voz tembló más que sus rodillas. «General, yo soy un hombre de Dios». Villa lo interrumpió, su tono bajo y cortante como navaja. «Los hombres de Dios cuidan a sus ovejas. Usted se comió a la más débil». Un murmullo recorrió el aire, aunque nadie se atrevió a hablar. Las casas parecían contener la respiración. «Mujer no se toca», repitió Villa, con una calma más aterradora que cualquier grito. «Esa es la primera ley del norte, y el que la olvida, deja de ser hombre». Severino apretaba el breviario contra el pecho, pero le temblaban tanto las manos que los papeles se deshacían como si fueran hojas secas. Dio un paso atrás, tropezando con el escalón, pero no pudo apartar los ojos de aquel hombre que lo juzgaba sin necesidad de más testigos. El silencio se volvió insoportable. Solo se oyó el roce metálico del revólver al salir de la cartuchera. Villa levantó el arma con un movimiento lento, casi solemne. Un instante después, el disparo partió la noche. El eco rebotó contra las paredes blancas del pueblo y se perdió en la inmensidad del desierto. Los perros, esta vez, no aullaron. El viento tampoco sopló. Todo quedó quieto, como si la tierra misma guardara respeto por lo ocurrido. Villa guardó su pistola, volvió a montar a 7 leguas y dijo, apenas audible: «Ya quedó pagada la deuda». Sin mirar atrás, tiró de las riendas. Sus hombres lo siguieron en silencio, y la polvareda que levantaron se confundió con la sombra de la noche. Finalmente, la puerta de la iglesia se abrió con un gemido que sonó como alma de condenado. El padre Severino apareció en el umbral, iluminado por la luz débil de las velas que aún ardían dentro del templo. Vestía su sotana negra de siempre, la misma que usaba para predicar sobre el amor de Dios, pero ahora parecía más una mortaja que vestimenta sagrada. Su breviario, siempre tan firme en sus manos, temblaba como hoja al viento. Villa no se movió ni un centímetro. Quedó plantado en medio del patio de la iglesia, sus ojos centelleando como brasas bajo el ala de su sombrero. Los revolucionarios detrás de él formaban una muralla humana, sus rifles cruzados sobre los pechos como si fueran parte de sus cuerpos. «Buenas noches tenga usted, padre», saludó Villa, su voz tan suave como el susurro de una víbora de cascabel a punto de atacar. «¿Está recibiendo visitas en mala hora?». El tono era cortés, pero tenía un filo que cortaba más hondo que cualquier navaja, la cortesía del verdugo que pregunta al condenado si tiene últimas palabras. El padre intentó sostenerse, pero sus ojos saltaron de un revolucionario a otro como ratón acorralado. «Don Francisco», balbuceó. Villa lo interrumpió con un gruñido bajo, más animal que humano. «En boca de quien me conoce es Villa. En boca de quien no merece respeto, es general». Sacó lentamente la pistola de la funda. El acero brilló bajo la luz de la luna, una línea plateada que parecía dividir el aire entre los dos hombres. «Y usted, padre, va a tener que ganarse el derecho de llamarme por mi nombre». Las rendijas de las casas cercanas estaban llenas de ojos temblorosos. Doña Silvana apretaba su rosario hasta que las cuentas le marcaban la piel, pero no sentía dolor, solo un vacío. El padre alzó el breviario como si fuera un escudo. «Yo soy un hombre de Dios, general. Mis manos están limpias». Su voz se quebró en la última palabra. Villa sonrió sin alegría, como coyote antes de saltar sobre su presa. «¿Está seguro, padre Severino? Porque yo tengo aquí un papel que dice lo contrario». Sacó del bolsillo la carta arrugada de don Aurelio y se la entregó a Rodolfo Fierro. «Léele para toda la gente, carnicero». La voz de Fierro retumbó por el pueblo como campana fúnebre. Cada palabra caía como martillazo. Cuando terminó, el padre estaba de rodillas, con la respiración entrecortada como animal herido. «Es mentira», gritó, sus manos arañando el polvo. «Soy inocente». Pero sus protestas se perdían en el silencio del desierto. Villa hizo una seña. 2 hombres trajeron a doña Silvana, guiada por María Luz. La anciana parecía encogida, pero en sus ojos brillaba algo distinto, una paz extraña. Había cargado demasiado tiempo con ese secreto. «Doña Silvana», dijo Villa con respeto. «¿Este hombre aquí le hizo daño?». El silencio fue tan pesado que hasta el viento se detuvo. Finalmente, ella habló. «Sí, me hizo daño.
Esa palabra sola bastó. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, como si un peso hubiera caído al fin. El padre gritó, se aferró al breviario, pero hasta las escrituras lo abandonaron. El libro cayó abierto en un salmo que nadie leyó. Villa levantó la vista al cielo estrellado y bajó la mirada con decisión implacable. En la ley del desierto, padre, crimen contra mujeres es crimen contra Dios. Y hoy yo no soy Francisco Villa, ni el centauro del norte. Hoy soy la mano de la justicia que usted pensó que nunca lo iba a alcanzar. 2 revolucionarios sujetaron al padre. Otro le arrancó la sotana negra, dejándolo en camisa blanca. Lo pusieron de pie sobre un banco de la iglesia. Sus gritos de versículos se perdían en la noche. Villa le dio la última oportunidad. ¿Algo que decir antes de que se haga justicia? El padre miró a Silvana con ojos desorbitados. Perdón, susurró. Un disparo seco cortó el aire. El eco rebotó en las calles, pero ninguna ventana se abrió. El pueblo miraba en silencio como la justicia del desierto se cumplía. Villa limpió su pistola en la camisa del padre, ahora roja, y se volvió hacia la anciana. ¿Está pagado, doña Silvana? Ella miró al muerto, después al cielo, y dijo con voz firme. Sí. Y en esa palabra había más paz que en todos sus rezos pasados. Villa recogió el breviario caído, lo abrió al azar y lo dejó sobre el pecho del sacerdote. Para el viaje, murmuró antes de montar a 7 leguas. Cuando el retumbar de los cascos se perdió en la noche, el pueblo comprendió que había sido testigo de algo más grande que ellos mismos. No un simple ajuste de cuentas, sino la clase de suceso que se convierte en leyenda y se canta en los corridos. Esa noche nadie durmió, y nadie volvió a mirar la iglesia con los mismos ojos. Acabas de escuchar el canal Voces del Norte, y ahora monta tu caballo y ven con nosotros a la próxima jornada con Pancho Villa. En tu pantalla ya aparece el siguiente destino. Con tu dedo toca ese video, y nos encontraremos del otro lado. Gracias por tu audiencia en Voces del Norte.